Hola a todos y bienvenidos a esta guía de corte helicoidal para campos deportivos, no golf. Soy Juan Carlos Ocese, trabajo en Profil hace más de 15 años y Profil es representante de toro en Argentina, Uruguay y Paraguay hace 22 años. Esta es la primera parte de 4 presentaciones que vamos a estar haciendo. Y nuestra intención es ir navegando un poco y conociendo cuáles son las partes más importantes de la unidad de corte helicoidal, cuáles son los mantenimientos fundamentales que hay que tener en cuenta, y conociendo también algunas otras cosas más profundas de la tecnología de estas máquinas. Sin más nada que decir, bueno, vamos a comenzar. Bueno, una aclaración que vamos a hacer antes de comenzar. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son las triples autopropulsadas helicoidales. Esto no quiere decir que no haya otros equipamientos que podamos cortar nuestros campos deportivos, como por ejemplo las quíntuples autopropulsadas o lo que son las manuales tipo Dennis, que hoy en día estamos viendo muchos en los estadios. Esto no quiere decir que ustedes no puedan ver este video, no, les va a servir igual. La teoría es igual para todas las máquinas, si bien cambian ciertas piezas que tenemos en algunas, en otras no, la teoría es la misma. Lo mismo también si nosotros no tenemos Toro, tenemos otras marcas, lo mismo, si bien cambian ciertos ajustes y demás, lo que es la teoría central de las unidades de corte helicoidal es igual para todas y todas las cumplen. Entonces este video le va a servir tanto para los que tienen Toro como para los que no, como los que tienen triple autopropulsadas o quíntuples o manuales. Entonces, para comenzar, vamos a ver las piezas más importantes que tienen las unidades de corte. Esto es, por ejemplo, el nivelador. Sí, el nivelador generalmente lo vamos a encontrar en lo que son las quíntuples autopropulsadas. ¿Por qué? Porque son cuerpos mucho más livianos que necesitan estar bien presionados contra el suelo y no moverse. Entonces este nivelador cumple esa función de mantener la unidad quieta y que no se esté moviendo de lado a lado. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Tiene aquí 2 tuercas que van ajustando todo este resorte y acá una chaveta. Si nosotros necesitamos tener una compresión de ese resorte mucho más firme, vamos ajustando. Si necesitamos tener una no tan firme, lo desajustamos, depende del terreno que nosotros tengamos. Luego tenemos lo que es el portacuchillas. El portacuchillas, la función que cumple más importante es mantener ajustada siempre la cuchilla hacia el reel. ¿Cómo funciona esto? A través de este tornillo hexágono que está aquí, y hace mover todo el portacuchillas, ¿sí? Y el ajuste siempre es cuchilla reel. Luego tenemos los espaciadores. Los espaciadores son una serie de metales tipo 8 que va aquí en el rolo trasero, y lo que sirve es aumentar la altura del rolo para dar un ataque de cuchilla mucho más agresivo, que eso lo vamos a ver más adelante. Obviamente el rolo trasero, cuchilla de corte, ¿sí? Hay diferentes cuchillas para distintos tipos de trabajo. Si yo quiero cortar bajo, alto, hay cuchillas más finas, más gruesas. Esos son los tipos de cuchillas. Obviamente el molinete, la función que cumple es agarrar las hojas de césped y tirarlas contra la cuchilla y cortar en forma de tijera. ¿Sí? Hay distintos tipos de molinetes. Tenemos de 7 pulgadas, que son los que generalmente se usan en las triples, o tenemos molinetes de 5 pulgadas que se usan en las quíntuples de autopropulsadas, o también de 7 pulgadas en las quíntuples autopropulsadas. Tenemos cantidad de hojas diferentes, tenemos 5 hojas, 8 hojas u 11 hojas. Todo depende de la altura del corte que se necesite y qué tipo de césped estamos cortando. Si regras, bermuda, césped frío, césped cálidos, etc. Luego tenemos el rolo delantero. ¿Sí? El rolo delantero, aparte de estabilidad, nos va a dar lo que es la altura de corte con este regulador de altura que está aquí. ¿Sí? El regulador de altura, lo que hacemos es aflojar este tornillo, que es un hexágono también, y aflojar esta tuerca, y de los 2 lados iguales tratar de subir o bajar
este pasante hasta lograr la altura deseada. Ahora bien, ¿qué herramientas nosotros necesitamos para trabajar con estas unidades de corte o cuáles son las más importantes? Bueno, sí o sí vamos a necesitar siempre una regla de altura, ¿sí? La regla de altura lo que nos va a dar es setear la altura de corte de nuestra mesa de trabajo. Después lo que vamos a ver es si esa altura de nuestra mesa de trabajo es la real o la que nosotros pensamos que es. ¿Cómo funciona esto? Ponemos el rolo delantero aquí y el rolo trasero aquí, y este tornillo que tiene una cabeza va puesto en la cuchilla y en la cuchilla del molinete, y luego esto nos va a dar la altura, ¿sí? Esta regla de altura es digital, generalmente acá se hace con un calibre. Y luego tenemos esta pieza aquí que es un medidor de ángulo de ataque de cuchilla. ¿Sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos ataque de cuchilla, agresividad de la cuchilla. ¿Sí? Esto nos va a medir el ángulo de ataque de la cuchilla. Es bastante útil porque si nosotros trabajamos con distintas variedades de ataque de cuchilla, bueno, esto nos va a dar el ángulo exacto de ataque. Estos son todos los temas que vamos a hablar durante las diferentes partes de los videos que vamos a hacer. En la primera parte vamos a hablar del ajuste correcto del molinete y la cuchilla. La segunda parte va a estar dedicada al retroafilado, rectificado y relief. La tercera parte vamos a hablar de la agresividad de la cuchilla, y ya por último terminar con la altura de corte, qué afecta a la altura de corte, clip de corte y consistencia. Esas son las 4 partes de los videos que vamos a hacer. Para empezar a hablar del primer tema y de esta primera parte, vamos a hablar del ajuste correcto del molinete y la cuchilla. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este es el corazón de la unidad de corte. Si nosotros no tenemos un buen contacto entre la cuchilla del molinete y la cuchilla base, lo que va a pasar es que en vez de cortar el césped lo vamos a estar arrancando. Y arrancar el césped significa que pierda mucha fuerza, va a necesitar mucho más agua, va a ser muy susceptible a las enfermedades, y también vamos a empezar a notar ciertos problemas en las unidades de corte, como por ejemplo el redondeo de la cuchilla base y de la cuchilla del molinete. Entonces siempre es muy importante mantener un contacto suave entre la cuchilla del molinete, ¿sí?, y la cuchilla base. ¿Sí? Cada fabricante y cada marca tiene su librito. En el caso de Toro es 0,05 milímetros que tiene que tener eso. Nosotros tenemos unos shim que se llaman, que se pone entre la cuchilla del molinete y la cuchilla base para ver el contacto perfecto entre el molinete y la cuchilla. Pero cada fabricante tiene su libro. Creo que John Deere es 0,02 milímetros, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante mantener esto porque nos va a ayudar a tener un césped saludable, un corte limpio, que es lo que siempre buscamos. Como vemos en este video, tener un buen contacto entre la cuchilla del molinete y la cuchilla base nos va a permitir constantemente tener afilados los bordes del molinete y de la cuchilla. Esto es muy importante porque siempre estamos buscando que esas dos piezas estén afiladas. En el momento que esas piezas dejaron de estar afiladas, el corte no es limpio. Entonces siempre necesitamos tener ese pequeño contacto de lo que nos hablan los fabricantes para tener ese corte limpio que buscamos. Otra de las cosas importantes es que si nosotros no tenemos un buen contacto entre la cuchilla del molinete y la cuchilla base, lo que vamos a estar haciendo es arrancando el césped. O sea, la hoja de césped la vamos a estar aplastando sobre la cuchilla base para después arrancarla y no tener un corte limpio. Esto va a hacer que el césped crezca de forma irregular, va a tener un color amarillo, no verde, va a ser mucho más propenso a las enfermedades, necesitando más agua y más agroquímicos. Entonces
Esto es muy importante, siempre tenerlo en cuenta, de tener siempre el ajuste correcto entre la cuchilla y el molinete. Y otra de las cosas, de las peores cosas que podemos hacer en vez de no tener un contacto suave, es tener un contacto demasiado agresivo. Un contacto demasiado agresivo lo que va a hacer es deteriorar las piezas demasiado pronto, recortando la vida útil del molinete, de la cuchilla y también de las piezas hidráulicas en el caso de las triples o quíntuples autopropulsadas. Estas máquinas funcionan con unos motores de rieles hidráulicos que hacen girar a una determinada revolución el molinete, y si nosotros tenemos ese contacto demasiado agresivo, lo que va a pasar es que esos motores hidráulicos se van a empezar a fallar mucho antes de lo que corresponde. Entonces, eso funciona con un engranaje que va puesto en el molinete, y cuando ese engranaje se desgasta, no hay forma y hay que reemplazar todo el motor hidráulico completo, lo cual es bastante costoso. Otra de las cosas importantes al tener un contacto agresivo es que va a requerir mucha más fuerza del motor, lo cual al consumir mucha más potencia va a consumir muchísimo más combustible. En el caso de las manuales, en vez de tener un motorcito hidráulico que hace girar el molinete, lo que hace girar el molinete son los engranajes, las poleas y las correas. Entonces ahí nuestro fusible va a ser los engranajes y las poleas y las correas. Eso va a ser lo primero que se va a romper, además de desgastarse muy pronto el molinete y la cuchilla. Bueno, aquí terminamos la parte número 1 de la guía de corte helicoidal para campos deportivos. Los esperamos en la parte número 2, donde vamos a hablar de relief, rectificado y esmerilado de las unidades de corte. Muchas gracias.